Buenas noches, profesor. Voy a hacer este video de la continuación que me faltó hacer el día de la clase. Bueno, como podemos ver, a mí me tocó consecuencias a nivel de la tiroides. Bueno, este se va a dar por un accidente de Chernobyl, que va a ser un resultado de la exposición de la población que contenía la cantidad de yodo radiactivo. Este carcinoma de tiroides va a ser raro en niños. Va a tener una frecuencia de 0.3 a 1 a 3 por millón al año. Este va a ser importante porque se va a dar afectado en 2000 casos de carcinoma de tiroides. Estos van a ser atribuidos a la exposición de radiación, y en todos estos casos son carcinomas. Por otro lado, también va a ser importante porque se va a dar justamente en dos tipos de morfología del carcinoma. Esta va a ser diferenciada solamente porque van a derivar de las células foliculares tiroideas. Ellos van a ser el carcinoma papilar y el carcinoma folicular. Estos dos tipos de carcinoma lo que van a hacer es que van a inhibir las diferentes morfologías que van a tener un distinto comportamiento. Ellos van a ser asociados con mutaciones en diferentes oncogenes, ¿no? Y bueno, continuando, también vamos a encontrar justamente en las consecuencias a nivel de la tiroides, vamos a encontrar las mutaciones en el exón 10 del receptor. Esto lo que va a generar es que va a haber una hormona estimulante de la tiroidea, la TSH, que va a ser asociada particularmente con un tipo benigno del tumor tiroideo y con el nódulo caliente. Pero va a haber reportes de mutaciones en el receptor TSH en carcinoma folicular. Y bueno, por otro lado tenemos también las mutaciones en el receptor de TSH. Estos van a ser comúnmente en tumores de hiperfunción folicular, pero son muy raros en carcinomas papilares. También vamos a encontrar las mutaciones en BRAF, que estas son más comunes en carcinomas papilares. Van a ser de tiroides en adultos que en niños, y que hayan expuesto o no. Esto se va a dar a personas que hayan estado expuestas o que no hayan estado expuestas. Ahora, en adolescentes, la asociación de los adolescentes van a mostrar un incremento similar de carcinoma de tiroides, aunque muchos menos pronunciados que el que se observa en los niños. En la distribución de los pacientes va a haber una distribución de los pacientes que van a estar sujetos a jóvenes, sujetos más a jóvenes, menos de 5 años. Ellos van a contar con la mayoría de los casos, como el 62,29% de todos los pacientes y el 69,8% de los niños. Esto es consistente con que la glándula tiroidea de los niños es más sensible a los efectos carcinogénicos de la radiación. Y bueno, la diferencia entre el cáncer tiroideo en la Bielorrusia y el cáncer de Italia y Francia es que la mayoría de esta diferencia de cánceres de tiroides van a ser observados en niños y adolescentes en Bielorrusia después del accidente de Chernobyl. Y en el cáncer de aparición natural va a ser observados en el mismo rango de la edad en Italia y Francia. Fue la edad de distribución. Y la diferencia puede deberse a que el carcinoma de tiroides de Bielorrusia se debió solo a un evento con exposición a radiación dentro de un periodo limitado del tiempo, teniendo un mayor efecto carcinogénico en el grupo de edad más joven. Ahora, sobre el pronóstico de cáncer de tiroides. Acá vamos a encontrar que el prognosis de cáncer de tiroides en niños y adolescentes va a estar reportado como excelente. A la mortalidad usual va a ser baja, va a tener de 1 a 2%. Sin embargo, la recurrencia es del 30%. Esto indica que se debe dar seguimiento de por vida a los niños con cáncer de tiroides. Y la exposición en útero a radioiones en dosis asociadas con la radiación
va a ser. Esta se va a dar por la radiación del accidente de Chernobyl. Estas van a ser incrementadas al riesgo de cáncer de tiroides y van a ser reforzadas con la preocupación de que las mujeres embarazadas se expongan a 131. Al 131, ello va a dar unas aplicaciones médicas o unos accidentes nucleares también que se va a generar ahí. Y bueno, quería acotar aquí que también hay un estudio reciente que lo que dice es de que se ha reportado hallazgos en niños expuestos a radiación de accidentes de Chernobyl, donde va a haber un reordenamiento de red que van a estar restringidos al carcinoma papilar. Este reordenamiento va a ser de tipo que no se van a observar tumores foliculares. El reordenamiento de red va a ser reportado al 84% de los tumores de tiroides desarrollados después de la terapia de una radiación externa y hasta el 76% de los carcinomas que ocurren en niños después del accidente de Chernobyl. Y por otro lado, los carcinomas papilares van a estar inducidos por radiación. El periodo de latencia del tumor va a estar correlacionado con la morfología del tumor y su gravedad y su agresividad. El carcinoma papilar en niños también puede ser subdividido en 3 subtipos principales, el sólido, el folicular y el clásico, y va a tener una variante esclerótica. Esta también se ha establecido que los tumores malignos de tiroides después de la irradiación externa típicamente se van a presentar como un cáncer papilar en más de 85% de los niños y adolescentes expuestos. En un estudio finalmente se demostró que al comparar dos cohortes de pacientes con cáncer de tiroides con o sin historia de radiación en la cabeza o cuello durante su niñez, la proporción de cáncer papilar es los mismos y no hay ninguna diferencia. Va entre el 87% y el 84% respectivamente. Ahora, en el caso de la salud mental, esta se va a dar solamente a una fracción de personas que van a ser expuestas, que han sido expuestas, perdón. Entre esto va a haber personas afectadas de gran proporción por la radiación. Pueden desencadenarse generaciones futuras con un retardo mental. Y bueno, en la actualidad esto es aún controversial porque dicen que la severidad de los efectos de la exposición a la radiación en la salud mental de las personas, dicen que hay estudios, se dice y se muestra que hay estudios que no demuestran una cantidad de trastornos psiquiátricos de importancia, que pueden conllevar incluso a una esquizofrenia y a la demencia. Entonces, aquí también hay un dato importante. Va a haber una incidencia en los efectos de la salud mental. Por ejemplo, en el caso del desastre nuclear de Chernobyl, se va a observar una incidencia de defectos de salud mental. En esto sí hubo evidencia, porque fueron expuestas a incidentes años atrás, especialmente en las mujeres, y también en las madres o en los bebés recién nacidos que fueron expuestos por la vulnerabilidad de su estado y además de los problemas psiquiátricos que acarrea la constante preocupación del riesgo que corren sus hijos. Por otro lado, van a tener estos síntomas con angustia, estrés, van a presentar comúnmente en la población adulta tras la exposición. Y finalmente lo que se ha concluido es que no existe ningún dato que pudiera afirmar que los niños tienen más prevalencia a presentar retardo mental en relación a los niños que no fueron expuestos a la radiación. Y bueno, acá podemos ver los efectos en la salud mental, tipo de estado. Podemos encontrar el estado de ansiedad, que se puede presentar como sintomatología somática, precordalgias, espasmos digestivos, temblores, o como sintomatología psíquica. Otro es el estado ansiofíbicos, que se van a expresar en clínica. Es similar a los estados ansiosos, con la particularidad de que pueden desencadenar por la evocación de un estímulo fobógeno. Y también vamos a encontrar los estados de histeria, ¿no? Que suelen manifestarse como manifestaciones histéricas como la conducta suicida. Por el otro lado, pueden expresarse como parte de una personalidad histérica, sugestibilidad, necesidad de ejercer seducción o llamar la atención.
Y por otro lado tenemos las reacciones neuróticas, que las reacciones neuróticas depresivas se van a expresar como un aislamiento, una inseguridad, como una sensación de culpabilidad, la inhibición psíquica y motriz dominada el cuadro general. Las reacciones de neurosis traumáticas pueden sobrevenir en sujetos sin antecedentes neuróticos y está determinado totalmente por un shock emocional. Y bueno, sobre los aspectos legales, también es importante saber que ante el catástrofe va a ser indispensable que los hospitales faciliten el funcionamiento ante estas situaciones de emergencia. Se van a clasificar a los pacientes de acuerdo al triaje, donde los más afectados son atendidos y los que no son excluidos y se les da su tratamiento. El parámetro lo que va a hacer es describir la situación en el ambiente físico, un apoyo material, sobre todo recalcar la importancia de salvar vidas. Los cadáveres son monitorizados para detectar la radiación. Para moverlo deben ser colocados en bolsas plásticas identificadas como radiactivos que no debe tener fuga de materias. El cuerpo va a ser transportado en refrigeración hasta que se realice la autopsia. Otro es que el marco legal de la Costa Rica exige un reglamento sobre la protección de los riesgos establecidos que toda persona que trabaja con un material radiactivo debe obtener una autorización previa por una autoridad competente. La persona responsable debe velar por la seguridad con un programa de protección de radiología operacional y tomar medidas. La peligrosidad de las radiaciones ionizantes hace que el establecimiento garantice protección a los trabajadores expuestos y público en general. Unas recomendaciones que nosotros hemos puesto es que es importante que la población esté enterada de los posibles efectos que pueden causar a la salud la exposición a radiación nuclear para consultar a algún médico si pregunta alguno de los síntomas. Si presenta algunos de los síntomas, Se deben realizar más estudios a diferentes poblaciones expuestas directamente o indirectamente a radiación nuclear. A los profesionales de la salud es necesario que se informen acerca de los hallazgos clínicos que pueda presentar un paciente irradiado. Esto debido a la creciente globalización que nos podría enfrentar a una situación de este tipo. Y nada, eso sería todo. Muchas gracias.